Noches a todos. Les saluda el doctor Juan Limo, director ejecutivo de New Medical Leaders, y esta noche vamos a nuevamente dirigirnos a ustedes en un nuevo microprograma de Quality Talks 2023. Vamos a esperar un par de minutos para que la gente se vaya uniendo. Bueno, espero que estén bien, que estén trabajando lo mejor posible. Espero que estén cumpliendo sus metas, sus aspiraciones, ¿no? Y evidentemente siempre intentando superar cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de desafío, ¿no? De eso se trata esta tarea de trabajar en salud. Perfecto. Entonces vamos a ir empezando. Ok, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Limo y estamos acá por New Medical Leaders en una versión más de este programa Quality Talks 2023, en la que vamos a hablar sobre un tema muy sencillo, muy simple, y se trata de ¿qué significa ser un líder clínico? ¿Qué significa ser un líder en la atención de salud? Entonces, cuando uno habla de liderazgo, fundamentalmente nos viene a la cabeza una serie de ideas, una serie de conceptos, ¿no? Y como ustedes saben, existen múltiples definiciones de liderazgo, existen múltiples estudios y publicaciones al respecto. Por lo tanto, trataremos de ser muy sencillos, muy concretos en este tema, ¿no? Y yo les comparto digamos, una percepción personal, ¿no? Cuando escucho algo sobre liderazgo, entiendo fundamentalmente de una capacidad, ¿no?, que se puede mejorar, de una habilidad que puede ser en algunos casos innata, pero que en general se puede desarrollar, se puede optimizar, ¿no? Y en esencia, creo que hablar de liderazgo es hablar de personas buscando un objetivo común, ¿no? Y un grupo de personas que buscan ser diferentes, que buscan entender la vida de una manera positiva, ¿no? Y que evidentemente buscan o tienen el propósito de mejorar no solamente su estado personal, sino también el estado de otras personas, ¿no? Y por supuesto, mejorar las cosas en el sector salud, en sus organizaciones, en sus comunidades, ¿no? Entonces, hablar de un líder clínico es hablar de una persona o un grupo de personas que se diferencian del resto porque tienen una característica, digamos, eh, muy particular, que es que buscan cambiar algo. No están contentos con la situación actual, son, digamos, muy proactivos en la búsqueda de nuevas soluciones, son curiosos, son personas auténticas que tienen intereses genuinos, intereses por transformar las cosas, los procesos, hasta las organizaciones. Entonces, creo que necesitamos siempre reflexionar sobre este concepto del liderazgo y del líder, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos ir empezando esta conversación.
Y me gustaría, aquellos que están conectados, aquellos que están en el Zoom y los que están en el Facebook, que puedan compartir sus ideas, que puedan compartir sus percepciones, ¿no? De tal manera que podamos hacer una conversación muy ágil, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser un líder clínico? Necesitamos entender que el liderazgo es básicamente la capacidad que tenemos para influenciar o influir en otras personas. Y este concepto de influenciar es un concepto fundamental. Hablamos de influencia, como esa capacidad de hacer que otras personas, ¿no?, se sientan atraídas por el objetivo, el propósito que tenemos, y nos acompañen en esa tarea, digamos, en ese emprendimiento, en ese proyecto. Entonces, entendiéndolo así, la palabra influencia es fundamental. Y por eso es importante que necesitamos aprender cómo mejorar nuestra influencia sobre nuestro tipo, sobre nuestras personas, las personas que nos rodean, ¿no? Y básicamente la influencia tiene que ver, por supuesto, con un objetivo concreto, ¿no? Pero sobre todo con una visión, es decir, ¿a dónde quiero llegar? Una visión compartida con el equipo que tengo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué cosa quiero llegar a conseguir en un futuro cercano o en un futuro más distante? Entonces, cuando hablo de un líder clínico, me refiero a una persona, a cualquier personal de salud, que justamente aspira a lograr una transformación en el sistema de salud dentro de un año, dentro de algunos meses quizás, dependiendo del objetivo, pero sobre todo quiere mejorar las condiciones en las cuales, por ejemplo, trabajamos todos. Y entonces esto implica un análisis, implica una reflexión, pero sobre todo implica trabajar no solamente una persona, sino trabajar juntos con un grupo de personas. Entonces ahí tenemos una tarea. Entonces los líderes no pueden ser más considerados héroes, es decir, íconos que trabajan pues como caudillos, impulsando algún proyecto, si no necesitan trabajar en equipo, necesitan trabajar con personas, necesitan seguidores, necesitan colaboradores, necesitan en realidad un equipo de gente, ¿no? Entonces, una primera tarea del líder clínico, ¿no?, es, en primer lugar, tener claro a dónde quiere llegar, qué cosas quiere conseguir. Vamos a poner un ejemplo. Queremos transformar la atención primaria de salud, que es una gran tarea por hacer. Es una tarea aún pendiente, que seguimos hablando sobre el tema, pero aún no hay un proyecto, no hay un mapa de ruta definido. Todos conocemos la necesidad urgente de mejorar la atención de salud, sobre todo la atención primaria. Entonces, establezcamos como líderes clínicos qué cosa queremos conseguir como país, como sociedad, como comunidad. Empezando, digamos, en una pequeña escala, en alguna comunidad, en algún contexto, en algún grupo de pacientes, en alguna zona geográfica, ¿no? Necesitamos definir, digamos, como decimos, marcar la cancha, ¿no? Entonces, el líder clínico es aquella persona que está trabajando en el sector salud, que no está conforme con lo que ve, con lo que percibe, y que tiene deseos muy profundos de contribuir al cambio de estas condiciones, de estas situaciones que no nos
no nos dan conformidad. ¿Cuáles son esas condiciones, esos elementos, esas cosas, esas situaciones? Pues pueden ser muchos problemas. Pueden ser problemas de calidad, pueden ser problemas de seguridad, pueden ser problemas mucho más específicos, por ejemplo, el tema de la acreditación de calidad. Pueden ser problemas de cultura de seguridad. Es decir, pueden ser muchos temas, ¿no? Lo importante es que el líder clínico se identifique con una, digamos, una de estas ideas, uno de estos temas, que lo acoja, ¿no? Y que emprenda un camino, ¿no? Un camino diferente. Y este camino tiene que empezar, evidentemente, como mencioné, con una meta clara, con una visión compartida, ¿no? Y que trate de armar un equipo que se compromete y se involucre por voluntad propia, por convicción propia, no por un interés personal, no por un interés en particular, ¿no? Entonces, fundamentalmente, empecemos justamente entendiendo que lo que significa un líder clínico es una persona que quiere transformar una situación que en este momento nos está afectando de alguna u otra manera en el sector salud. Sea temas de calidad, sea temas de cultura de seguridad, sea temas de cultura organizacional, o sea de cualquier otro reto que puede ser identificado en el proceso de, digamos, de despliegue digamos, del propio liderazgo. Entonces, los líderes clínicos pueden ser médicos, enfermeras, tecnólogos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de enfermería y cualquier otra persona que esté trabajando en el sector salud y que quiera transformar, que quiera cambiar el estado actual de las cosas. Por supuesto, necesita recursos propios, ideas, conceptos, metodologías. Necesita también, por supuesto, apoyo, en algún momento financiamiento, pero más que eso, o antes que eso, apoyo de un superior, de alguien que digamos, que tenga la capacidad de solventar el proyecto, solventar la idea inicial, ¿no? Un sponsor, un auspiciador, ¿no? Que en la mayoría de casos son directores, son, digamos, personal de la alta dirección en algún establecimiento de salud. Lo cual quiere decir que los líderes clínicos no necesariamente son el personal que está, digamos, en el nivel más alto de la jerarquía organizacional. Podrían ser, por supuesto, pueden ser un gerente médico, un director médico, un gerente general, por supuesto, sin duda. Pero no necesariamente. Puede ser cualquier personal de salud que quiera contribuir con algo diferente. De hecho, la evidencia actual nos habla que el nivel de liderazgo va a depender no de la categoría jerárquica de la persona, no de la posición jerárquica, va a depender fundamentalmente de la posición de esta persona o de estas personas en la red informal de la organización. Cómo son sus relaciones con sus pares, cómo son sus relaciones con los diferentes departamentos, cómo colabora entre sí, entre diferentes, digamos, disciplinas, entre diferentes profesiones, ocupaciones, ¿no? En qué grado se involucra con total compromiso y responsabilidad en sus tareas, por ejemplo. Entonces es importante los recursos que una persona puede tener. Y por supuesto, es lo
es lo que uno puede tener en mayor o menor grado, ¿no? Conocimiento, herramientas, ¿no? Que son fundamentales, por supuesto, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Pero frente a esta necesidad de hacer algo diferente, nos vamos a enfrentar con muchos desafíos, con muchas dificultades, porque el camino nunca es plano. El camino del líder nunca es plano. Siempre tiene curvas, tiene pendientes hacia arriba, hacia abajo, tiene obstáculos, tiene una serie de, diríamos, verdaderos retos. Y estos retos pueden ser las personas, pueden ser los procesos, pueden ser la propia burocracia de la organización, puede ser en algún momento la autoridad, ¿no? Pero en general tenemos que también entender que muchos de los retos y los grandes obstáculos que pudiéramos tener pueden ser aquellos que tenemos nosotros mismos, nuestros temores, nuestros, digamos, nuestros pensamientos, nuestro ser interior. Y por eso es importante que todo líder tenga que tener un proceso de autorreflexión, que se autoconozca, que se autocomprenda, que entienda en esencia para qué y por qué uno despliega un proyecto en general. Por supuesto, en la gran mayoría de casos, un reto muy común es que la mayor parte de personas en las organizaciones del sector siguen siempre una misma forma de trabajar. Es decir, una misma manera de pensar, de actuar, ¿no? Y a eso le llamamos una inercia organizacional. A veces hacemos lo mismo porque así lo aprendimos, porque así se hace siempre, así lo veo que se hace en el día a día. Entonces, ahí hay un primer desafío. Pero, en realidad tenemos muchas influencias, mucha presión de muchos sectores, empezando por los pacientes, que cada vez más exigen mejores condiciones de atención, mejor calidad, mejor información, respuestas más rápidas a lo que ellos demandan, preguntan. Por supuesto, presión de los entes reguladores, de los que supervisan, de los que están vigilando, de los que fiscalizan. También hay presión por ahí. Pero tenemos que ser muy conscientes de estas influencias, de estas, digamos, condiciones del exterior que siempre están buscando algún tipo de respuesta, ¿no? Entonces yo creo que los líderes tienen que empezar siempre por por una idea concreta y un proyecto a pequeña escala, en un área asistencial, en un pabellón, en un sector, en una unidad, en un área asistencial específica. Siempre empezar de menos a más, ¿no? Y entender que el camino nunca va a ser plano, no va a ser fácil. Y que uno tiene que empezar venciendo muchas barreras, pero sobre todo las barreras que uno mismo tiene. Los temores, las inseguridades, ¿no? Incertidumbre. Son cosas que son propias del ser humano y son propias de los líderes que evidentemente eh, van a presentar en cualquier momento. Entonces, por ahí creo que vamos avanzando. El ser un líder clínico y el ejercer un liderazgo clínico involucra
en realidad muchas cosas. Involucra ejercer, practicar, decidir cosas, acciones, ¿no? Más que ostentar una posición, más que ostentar un cargo. De ahí partimos por algo fundamental, que el liderazgo no es una posición, no es un cargo, no es un título. El liderazgo es una práctica, es una manera de trabajar en la que voluntariamente uno decide, ¿no? Ejercerla, ¿no? Mejorarla, fortalecerla, fortalecer la capacidad de influencia, por ejemplo. Y entonces los líderes van a empezar a explorar, porque tienen esa voluntad de cambiar algo, van a empezar a explorar, ¿y dónde puedo cambiar las cosas? ¿Qué necesito cambiar? Para lo cual necesitan tener amplia, una amplia capacidad de observación y de identificación de un problema o algunos problemas que puedan ser susceptibles de cambiarse. Entonces, esta persona, ¿no? Una vez que defina el lugar donde va a trabajar, va evidentemente a ejercer varias tareas. Una tarea inicial es armar un equipo, fundamental. Armar un equipo asistencial, un equipo que debería ser no más de 3 a 5 personas. Crear equipos muy grandes desvirtúa el trabajo, es difícil de coordinar. 3 a 5 personas. Y transmitir lo que el líder quiere. ¿Qué queremos lograr? Queremos transformar la seguridad en nuestra sala de oncología, de quimioterapia. ¿Por qué? Porque somos conscientes de las dificultades, de los problemas, en temas de seguridad, de los errores, de los eventos adversos. Entonces, armar un equipo representa una tarea muy, muy interesante, pero también requiere varios pasos, ¿no? Requiere involucramiento de las personas. Y esta es una tarea fundamental del líder, involucrar a las personas en un equipo, convencerlas que quieran formar parte del equipo. Y ahí es importante tener conversaciones muy, muy transparentes, muy claras con las personas que quieran ser parte del equipo, ¿no? Y por supuesto, ahí la idea es no obligar a nadie. Digamos, es una decisión propia, libre, de las personas que quieren participar en el equipo de trabajo. En el equipo de liderazgo, como muchas veces se habla. Si es un equipo directivo que va a dirigir un proyecto grande. Y si no, puede ser un proyecto de mejora, por ejemplo, ¿no? Entonces, es fundamental armar un equipo de trabajo. Y un equipo que idealmente debe ser un equipo heterogéneo. Si buscamos solamente nuestros amigos, aquellos que piensan igual que nosotros, aquellos que nos van a decir, sí, estoy de acuerdo contigo, avanzar. Algo pasó con el Zoom. Algo pasó. Nos fuimos por un momento, pero ya estamos de regreso. Entonces, algo pasó. Bien.
Entonces, necesitamos tener esa capacidad de convencimiento, de persuasión, ¿no? Y la gente tiene que comprometerse absolutamente de manera libre y voluntaria. Y por supuesto eso requiere habilidades, como es, por ejemplo, conversar uno a uno con una persona. Mostrarle tus recursos, mostrarle tus intereses, mostrar en realidad qué cosa estamos tratando de conseguir. Y es, en esencia, ser coherente con lo que uno dice y con las acciones que uno va a desplegar. El líder tiene que ser muy coherente con eso. El líder no comunica con sus palabras, el líder no comunica con su discurso, comunica en esencia con sus acciones, con lo que hace, con lo que practica, ¿no? Eso le da consistencia y le da legitimidad. De lo contrario, el líder va a perder no solamente, digamos, esa capacidad, sino va a perder todo el proyecto, y va a perder seguidores y va a perder todo lo que ha construido. Cuando no comunica con acciones, cuando no es coherente, ¿no? En buena cuenta, el concepto de liderazgo efectivo tiene que ver con acciones que finalmente logran resultados, ¿no? El líder, por definición, líder clínico efectivo es aquel que logra resultados en calidad, en seguridad, en cultura, ¿no? A través de acciones sostenidas, sistemáticas. En el mundo, la evidencia y los expertos nos hablan de una serie de desafíos ya más a nivel, digamos, más a nivel asistencial particular, digamos, en los sistemas de salud. Y el mayor desafío es el tema de la calidad en la atención de salud, por lejos. Entonces, ¿en qué grado los sistemas de salud, los establecimientos, los hospitales brindan una atención de calidad? Es una pregunta que yo siempre formulo. Voy a un hospital y le pregunto, ¿en qué grado están ustedes brindando una atención de calidad? ¿En qué grado? ¿En un grado muy bajo? Es decir, en un inicio, están en proceso, están muy avanzados o están, digamos, en un nivel de excelencia. Esa pregunta se responde evidentemente con trabajo, con proyectos, con esfuerzos de acreditación, de esa manera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de calidad? Porque día a día nuestros sistemas de salud tienen complejidades, tienen retos que afectan la calidad y seguridad de la atención, afectan el día a día. Entonces, los líderes tienen que tener claro como una prioridad fundamental es calidad y seguridad de la atención. Es digamos, lo primero. Todo lo que pueda pasar en relación a la calidad le debe importar al líder. ¿Mm? Pero también le debe importar todo lo referente al personal de salud. Sean parte del equipo o no sean. Sean parte de la institución, sí. Porque el personal requiere en realidad muchos recursos. Recursos físicos, equipo biomédico, requieren financiamiento, pero sobre todo requieren reconocimiento. Requieren cercanía. El personal de salud, nosotros, los que estamos trabajando en el día a día, aspiramos a que los líderes se acerquen y nos pregunten, ¿cómo va todo? ¿En qué podemos mejorar la atención? ¿Qué necesitan más de lo que ustedes disponen en este momento para atender a los pacientes?
Es una pregunta importante, porque refleja un interés de apoyar, de soporte permanente a nuestra labor. Por supuesto, dependiendo del entorno en el cual estemos, vamos a necesitar mayor o menor financiamiento, pero siempre se va a necesitar financiamiento. Para eso necesitamos tener claro no solamente cuánto más queremos de financiamiento, sino cuánto desperdiciamos, cuántos desperdicios tenemos en nuestro sistema de atención. Esa pregunta o ese tema es mucho más importante que solamente solicitar incremento en el presupuesto. Y por supuesto, los grandes retos operativos de los líderes son en la propia gestión clínica, en la gestión operativa, en la gestión de la demanda de los pacientes, en la gestión de un área de emergencia, un departamento de emergencia que tiene 50 camas con pacientes en observación y que no pueden ser admitidos porque no hay camas en las áreas de hospitalización. Es una gestión importante que se requiere mejorar. Y la pregunta que yo hago es, ok, tienen 50, 60 pacientes aquí y las camas en piso están llenas. Ese es un hecho, perfecto, eso lo entendemos. La pregunta clave es, ¿qué estoy haciendo para cambiar eso? ¿Estoy midiendo los tiempos de estancia hospitalaria? ¿Estoy midiendo, cuantificando los pacientes con altas ocupadas? ¿Los pacientes que pueden ser transferidos? Estoy priorizando la gravedad de los pacientes para ver quién es el que tiene que subir primero, por ejemplo, preguntas sencillas. Esas son las preguntas que los líderes tienen que hacerse. Y todo esto dentro de un entorno que promueva la calidad, que promueva el respeto, que promueva los valores, que promueva la cultura de seguridad, que promueva el desarrollo del talento humano. Es decir, me refiero a un entorno en el cual se promueva una cultura organizacional positiva, una cultura de crecimiento, de aprendizaje. Es importante ponerle foco a cada uno de estos desafíos. Entonces, el sector siempre pregunta, ¿qué necesitamos de los líderes clínicos? ¿Qué necesitamos de los líderes en el sector de salud? ¿Qué cosa buscamos? Buscamos, bueno, podemos ensayar digamos, varias respuestas, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos que estén presentes, para empezar, ¿no? O sea, el director tiene una función, los jefes tienen funciones claras, los coordinadores tienen funciones claras, ¿no? Pero están presentes en el momento en que nosotros tenemos problemas, en el momento en que estamos atendiendo pacientes, están presentes cuando hay dificultades, cuando hay crisis, están presentes para escuchar al personal de primera línea. Es una condición fundamental. Los líderes tienen que estar presentes en el momento y el lugar. Tienen que ejercer ese liderazgo coherente con acciones específicas, concretas, como por ejemplo, organizar rondas ejecutivas, rondas de liderazgo, donde van y hacen una visita a un área y preguntan cómo se sienten los pacientes, cómo se siente el personal, qué problemas hay. Es decir, se involucra en el trabajo diario buscando oportunidad de mejorar no solamente el desempeño individual, sino el desempeño del equipo, ¿no?
Y esta característica del líder evidentemente requiere algunas condiciones. Requiere mucha inteligencia emocional. Requiere, dentro de este concepto de inteligencia emocional, requiere mucha empatía. Mucho, digamos, autocontrol, autoconocimiento, pero sobre todo empatía para tratar de entender cómo se siente el personal y cómo podemos ayudarlo a trabajar mejor. Cómo se siente trabajando con las dificultades que tienen, ¿no? Reconociendo que tienen dificultades, ¿no? Eso es fundamental. O sea, yo como líder tengo que entender qué pasa con la gente. Escuchar para poder actuar, ¿no? No desestimar las preguntas, las inquietudes. No negar, no poner barreras a la comunicación en ese tema. Tengo que escuchar. En la gran mayoría de casos es una herramienta muy efectiva, la escucha activa. Sobre esa base, los líderes van a poder entender cómo es que se da el trabajo diario. Porque una cosa es el trabajo según lo que uno se imagina, el trabajo según lo que uno lo planifica o lo pone en un procedimiento, y otra cosa es el trabajo como se hace en el día a día, como está hecho. A veces pensamos que el trabajo que se hace es idéntico como el trabajo que uno se imagina que se hace, y no es así. Creemos que todos seguimos el procedimiento, el protocolo, tal cual está escrito. Pero los estudios en factores humanos nos hablan, nos enseñan que una cosa es el trabajo como uno se imagina, como planificador, y otra cosa es el trabajo como realmente se hace. Y ahí, en entender esta diferencia, está el secreto de poder mejorar finalmente el trabajo de cada persona. Y cuando uno quiere mejorar el trabajo, está hablando de decir, bueno, no vamos a seguir igual. O sea, yo digo, esto no puede continuar igual. No puede continuar, no, ustedes no pueden continuar trabajando de esta manera porque hay fallas, o no pueden trabajar de esta manera en ausencia de apoyo, en ausencia de reactivos, en ausencia de soporte informático, ¿no? Sea cual fuera la escasez o la dificultad. Ese solo hecho de ejercer este acercamiento, esta práctica de liderazgo, ese solo hecho genera un acercamiento, ¿no? Genera una motivación intrínseca en el personal, porque yo percibo que los líderes se acercan a mí, que buscan cambiar las cosas. Entonces, eso para mí es una gran motivación y una gran manera de identificarse realmente con el trabajo, tal como se hace, ¿no? No tal como se ha planificado, ni como se ha imaginado. Entonces, ahí es importante porque cuando los evaluadores en la acreditación evalúan las organizaciones, a veces pensamos que los estándares de acreditación, que los estándares, que los criterios, ¿no? Son, pues, estándares fijos, ¿no? Que hay que cumplirlos así, al pie de la letra, cuando en realidad hay diferentes maneras de poder cumplir un estándar siendo, digamos, creativos, siendo auténticos en la búsqueda de mejorar una atención en particular en algún contexto. Y esto es importante porque cuando yo entiendo de esa manera y percibo que mi líder se preocupa, lo entiende, nos escucha, esa muestra, ese comportamiento
influye positivamente en el personal. Por eso digo, los líderes no se comunican con palabras, sino con acciones. Ese comportamiento es un comportamiento revitalizador del personal. Pero si los líderes no están presentes, no se acercan, ahí tenemos una brecha, una distancia. Entonces, hay muchas nuevas conductas, en realidad no son tan nuevas, porque ya tenemos algunas experiencias positivas en el tema. Pero en general, cuando hablo de nuevas conductas, hablo de nuevos paradigmas, ¿no? Y el primer paradigma es aceptar que hay errores, que hay fallas. Aceptar que somos vulnerables, que nos podemos equivocar, que sin duda nos vamos a equivocar porque trabajamos en un sistema adaptativo, complejo, que estamos siempre reparando errores, estamos siempre corrigiendo, ajustando conductas, prácticas, porque no tenemos todo lo que quisiéramos, pero sí tenemos mucha creatividad y mucha capacidad de adaptación. Bien. Y esa, aceptar la falla, es una primera, digamos, muestra o tarea que los líderes tienen que realizar para crear una cultura de seguridad, una cultura no punitiva. Yo acepto que hay fallas, ustedes aceptan que hay fallas, y así transmito seguridad. Seguridad que se le llama seguridad psicológica, porque ellos van a poder mañana declarar, sí, nos equivocamos en esto porque algo pasó y hubo una falla acá. Y eso va a estimular el reporte de errores, de incidentes, de eventos adversos, que es una gran tarea por mejorar en el sector salud. Pero empecemos por el ejemplo, ¿no? El segundo punto es, creo yo, que la transparencia, que en realidad requiere yo creo que requiere una mentalidad muy diferente, un comportamiento muy diferente, un comportamiento ético, un comportamiento verdaderamente diferente. Es decir, cuando yo acepto mi falla o acepto que hay fallas, estoy ejerciendo la transparencia. Estoy diciendo, sí, aquí hubo un error. Sí, aquí hubo una falla. Sí, efectivamente, aquí nos equivocamos. Nos equivocamos, en plural, sin asignar o sin calificar la falla de una persona individual, ¿no? Entonces, son elementos claves que necesitan ser lo primero que uno va a poder, digamos, estimular, comunicar, para posteriormente decir, bueno, tenemos fallas, aprendamos de la falla, seamos transparentes y aprendamos de lo que no debemos repetir, de lo que no tenemos que, digamos, volver a tener como error, como falla. El aprendizaje empieza cuando yo declaro con total honestidad que nos equivocamos en algo. Y esa es una comunicación muy poderosa de los líderes. Es un comportamiento muy poderoso, que evidentemente transmite mucha seguridad, transmite mucha confianza. Aprendamos de esto para que no vuelva a pasar. Dependiendo, por supuesto, de la situación, vamos a decir, sí, esto es un tema muy grave, requiere tal o cual manejo. Esto requiere
digamos, un trato diferente, un trato diferenciado, digamos, ¿no? Dependiendo de cada situación, por supuesto, vamos a manejarlo acorde a, ¿no? Los líderes tienen que analizar los problemas. No es conveniente lanzar hipótesis apresuradas sobre lo que puede estar ocurriendo o lo que puede estar causando un problema. Primero analicemos las situaciones y luego las planteamos. Y nosotros estamos en el día a día, ¿no? Yo encuentro un error, lo analizo y trato de decir, a ver, ha habido un error en una medicación. Ok, vamos a reportarlo. Perfecto. Pero yo ya estoy haciendo un análisis inicial. ¿Qué cosa pudo haber pasado? ¿Qué cosa podría haber motivado que se genere esta falla, este error? ¿Cuál pudo haber sido digamos, el diagnóstico, la hipótesis diagnóstica que llevó a prescribir tal o cual medicamento equivocadamente? Yo ya empiezo a hacer un ejercicio de análisis, ¿no? Que después se va a concretar, por supuesto, en otra reunión. Pero siempre con esa mentalidad positiva, esa mentalidad de aprendizaje, ¿no? Y por supuesto, cuando tengamos la oportunidad de juntarnos a revisar las fallas, los errores, los retos, las dificultades, tenemos que ejercer una conducta importante que es la mentoría, ¿no? Si alguno de ustedes sabe o domina un área en particular y lo hace bien, se convierte en un mentor potencial para otras personas que no lo saben hacer bien, que aún no lo manejan tan bien. Entonces, más que la crítica, más que la, digamos, fiscalización, más que la actitud punitiva, buscamos como líderes ejercer una mentoría. Y de hecho, esto no es nuevo, ¿no? Hace mucho tiempo, en la época de la residencia, los residentes de primer año tenían mentores o tutores que eran residentes de segundo o tercer año, con quienes siempre conversaban uno a uno para preguntar y ver cómo se sientes, cómo te sientes, cómo se sienten, cómo están, cómo trabajan, qué problemas has percibido, ¿no? Qué dificultades has tenido, qué necesitas mejorar. Es decir, muchas cosas que tienen que ver con el aprendizaje, con la formación continua, pero no solamente con la formación técnica académica, sino también con la formación personal, eh, digamos, de valores, de conductas, de comportamientos. Esas son las nuevas conductas que buscamos de los líderes clínicos, ¿no? Que van a tener, que van a tener un importante impacto en el personal, en el grupo de gente, ¿no? Estas funciones, cuando son consistentemente integradas en un marco metodológico de liderazgo, se le llama liderazgo de alto impacto, ¿no? Porque son líderes que están permanentemente atentos a todo lo que pasa en hospitalización, en emergencia, en cuidados intensivos, ¿no? Lo ideal es que estas conductas sean parte de los líderes de la alta dirección. Así, los líderes no solamente, digamos, ostentan autoridad y poder, sino también influencia y liderazgo auténtico, ¿no? Entonces, legitiman su posición de liderazgo, ¿no? Pueden tener muchas autoridades, por supuesto, pueden decidir algo,
porque la tienen el poder, tienen el cargo, tienen la autoridad. Pero si no ejercen estas conductas que hemos hablado, no llegan a ser verdaderos líderes, ¿no? Entonces, eso implica en la práctica siempre estar cerca de los pacientes, estar cerca de los médicos, estar cerca del personal, preguntar, definir prioridades, ¿no? Siempre buscar alinear cada proyecto, cada iniciativa con la visión inicial que todos los líderes se plantean, digamos, ¿no? Ser muy transparentes, como mencioné hace un momento, en retroalimentar sobre lo que se logra en calidad de seguridad. Y me refiero a cifras concretas: 80%, 70%, 20% de lavado de manos, 50% de mejora en la cultura de seguridad. Es importante la medición y la retroalimentación. Entonces, tareas claves, tareas fundamentales de los líderes pasan primero por la cultura de seguridad, fundamental. Y la cultura de seguridad empieza justamente cuando yo me acerco a la gente y transmito lo que quiero, acepto la falla, acompaño, estoy presente, escucho, ¿no? Escucho al personal, me integro a las charlas, a los proyectos, a las reuniones, promuevo que se reporte cualquier incidente que pueda afectar al paciente y al personal. Es totalmente disruptivo en muchos hospitales, porque algunos dicen, oye, qué raro, pero ¿y esto cómo funciona? Funciona así, mira, te enseño. Un reporte de incidente es una herramienta valiosa para saber qué pasó con un paciente y qué no debe repetirse. Por supuesto, la palabra clave es aprendizaje. Aprendo de lo positivo para continuar haciéndolo y aprendo de lo que no funciona bien para poder evitar que vuelva a pasar, ¿no? Y de ese aprendizaje obtengo, digamos, lecciones, soluciones para el futuro, ¿no? Muy bien, amigos. Me encantó poder estar con ustedes hoy día. Estamos trabajando todos estos temas en un taller de liderazgo clínico, transformando la calidad, seguridad y experiencia del paciente. Estamos el 26 y 27 de mayo en un taller virtual por Zoom. Así que si están interesados, si están con ganas de poder compartir sus ideas, sus aprendizajes, nos pueden acompañar. Es importante trabajar juntos y los invitamos a unirse a nosotros en este propósito de contribuir con el desarrollo de líderes clínicos. Desarrollo de líderes clínicos que van a impactar, que van a lograr cosas diferentes, positivas, en términos de calidad, seguridad y salud de las personas, ¿no? Por eso nosotros seguimos en nuestra tarea, hacemos estas reuniones un par de veces al mes, transmitiendo lo que buscamos, ¿no? Aprendiendo de lo que vivimos en los días, porque nosotros practicamos atención de salud. En lo personal, yo soy médico internista y estamos en primera línea todos los días con los pacientes y también siendo muy curiosos y muy reflexivos en cuanto a lo que vemos como oportunidades de mejora. Entonces, los invitamos a sumarse a este movimiento, ¿no? A esta iniciativa. Y siempre es importante escuchar su opinión, escuchar sus palabras, sus percepciones.
Súper bien. Si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud, algún comunicado, alguna observación. Excelente. Muy bien, María Lourdes, Verónica, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hay una pregunta que me hacen en el Facebook. ¿Cómo trabajar la resistencia? La resistencia de muchas personas que no muestran mucho interés en estos temas, que no desean colaborar, digamos, ¿no? Es una pregunta muy importante y en realidad yo diría el 90% de la pregunta la resolvemos ejerciendo un mejor liderazgo. En todo lugar, el personal se va a mostrar resistente a cambiar, a mejorar la calidad y seguridad del paciente. En todo lado. Y no lo digo solamente aquí en Perú, esto pasa en todas partes del mundo. En realidad, en todas partes, ¿no? Entonces, primero empecemos entendiéndolo como una realidad global, ¿no? Y las principales herramientas para poder vencer la resistencia, en realidad yo me limitaría a comentarles dos herramientas, ¿no? Las personas que se muestran resistentes a algo es porque tienen una visión diferente que la nuestra. Una visión, una motivación absolutamente diferente, que nosotros no conocemos y que ellos ocultan o mantienen en reserva. Entonces, los líderes tienen que acercarse al personal, sobre todo aquellos que muestran algún grado de resistencia, para conocer cuáles son esas motivaciones, esos intereses diferentes, ¿no? Porque si fuesen iguales, evidentemente estarían de nuestro lado, estarían apoyándonos. Pero como son diferentes, no nos apoyan, inicialmente por lo menos. Entonces la gran tarea es acercarnos y conocerlos un poco más, conocer sus motivaciones y de paso conocer sus recursos, con qué recursos cuentan, conocimiento, alguna habilidad práctica, alguna conexión, algún amigo, algo que nos puede ayudar y también conocer sus intereses. ¿Qué les interesa? ¿Te interesa la estadística? ¿Te interesa la epidemiología? ¿Te interesa algún tema en particular? En esa conversación podemos encontrar, digamos, elementos compartidos, elementos que nosotros también valoramos. Y ese es un primer inicio para lograr, digamos, minimizar la resistencia al cambio, conocernos mejor. Esa es la primera. Y la segunda, que es absolutamente, creo yo, fundamental, es reconocer
su contribución, aunque pequeña o aunque grande, pero reconocer siempre su contribución, su apoyo, su trabajo, ¿no? La contribución de su trabajo. Y esto es algo que en realidad es como un regalo, ¿no? El reconocimiento es una herramienta muy poderosa de motivación. Es, digamos, es un acto absoluto eh, es un acto de bondad, ¿no? Un acto de reconocer, de valorar, de encontrar el valor de la persona, de las personas, ¿no? Y esa conducta es muy poderosa para lograr que la gente que no tiene interés en algo o que no quiere colaborar, se anime por lo menos a explorar lo que nosotros estamos tratando de conseguir. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Por lo menos para que lo conozcan. No necesariamente para que nos sigan o nos apoyen, pero sí para que lo conozcan. Y ya en una segunda instancia, en una tercera, a lo mejor se animan. Pero todos son importantes en este proceso de liderazgo. Los que apoyan, los que colaboran, pero también los que no, los que muestran resistencia. Por ahora, porque en el futuro cercano pueden convertirse en grandes colaboradores. O por lo menos, si no colaboran directamente, pueden convertirse en grandes eh, diseminadores de la palabra, diseminadores de las noticias, digamos, sobre lo que hacemos nosotros como líderes. Aunque su trabajo pueda no ser directamente, digamos, apoyarnos, pero sí no obstaculizar, por supuesto, ¿no? Ok, amigos, genial. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por su atención y estamos siempre en contacto. A todos los del Facebook, muy buenas noches. Nos vemos pronto. Chao.